Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? La adoración, preciosa, ¿no es cierto? ¿Cómo están sonando los instrumentos? La guitarra, maravillosa, la eléctrica, sonó mucho mejor que la vez pasada. No solo mejor, sino que tenía un sonido muy espectacular. Así que estamos contentos. Y no solo eso, también las canciones fueron buenas y la oración profunda directamente del Espíritu Santo. Así que ahora me queda re poco para predicar, pero igual voy a predicar, porque de eso se trata esto, ¿ya? Pero lo que dijo Juan en su oración está todo contenido, ustedes se van a dar cuenta que tocó absolutamente todo lo que yo voy a decir hoy día. Y de verdad no hemos conversado, no es que él anduvo en la playa, entonces el Espíritu Santo estuvo en la playa con él como estuvo conmigo, ¿ya? Porque cuando nosotros vamos a la playa no descansamos del Señor, todo lo contrario. Si lo pasamos bien es porque partimos el día con el Señor. ¿Cierto, Juan Eduardo? Cierto. ¿Cierto, Víctor? También, cierto. Vamos a ir a Gálatas 4:1-7. Yo quiero leer este pasaje y partir aquí porque en realidad este es uno de los pasajes que no se toca mucho, que no se entiende y que justificaría, ¿no es cierto?, toda esta doctrina falsa de que somos pecadores, ¿ya? O sea, esto da la explicación por qué en un principio, cuando recién nos convertimos, podemos seguir con algunos pecados y el Espíritu Santo va transformándonos hasta llegar a santificarnos, que es su objetivo, porque quiere poner a Cristo en nosotros y Cristo no pecaba, ¿ya? Es el objetivo final del Espíritu Santo, de la transformación que él hace en nosotros. Pero Gálatas 4 nos explica cómo funciona esto. Y esto no se predica o no se entiende o no sé, pero esto es lo que causa que digan los pastores somos todos pecadores. Y eso está aquí claramente explicado por qué en un principio sí pecamos, cuando recién conocemos al Señor, pero después vamos creciendo, ¿ya? Y siendo transformados. Por eso voy a leer Gálatas 4:1, partiendo por el versículo 1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Se dan cuenta? Cuando somos niños, recién nacidos, hasta niños, ¿cierto? Nada diferimos del esclavo, o sea, del que no tiene al Señor, que peca constantemente, que miente, que hace las cosas a su manera, y por supuesto, esa es la manera del enemigo, porque si tú no tienes a Dios, estás con el enemigo. No hay línea del medio, hermano. No existe, según Jesucristo, el que no está conmigo está contra mí. Así que no existe esa línea del medio. Que a muchos les gusta permanecer y que respetan todas las religiones y son súper abiertos de mente. Esa cuestión no sirve porque tú eres esclavo. Te tengo una mala noticia, eres esclavo del enemigo, ¿ya? Entonces, por eso dice que nada difiere del esclavo. Porque el que no tiene al Señor es esclavo, aunque es Señor de todo. Y esto anótenlo, por favor subrayenlo, pónganlo más oscuro, más claro, pero que se note en su Biblia que somos herederos y esta herencia nos hace Señor de todo. Eso dice aquí, esa es la palabra, aunque es Señor de todo. Aparentemente sigue siendo como esclavo, pero ya tiene toda la herencia. Y después dice, sino, versículo 2, que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Bueno, tutores y curadores son los pastores, ¿no es cierto?, que deben limpiar a las personas, sacar el espíritu y todo lo demás. Pero el verdadero tutor y curador, que hace la obra de sacar demonios, limpiar y darle crecimiento, es el Espíritu Santo. Entonces está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, llega un momento que tú eres grande. Creciste, eres un adulto y ya no puedes seguir como esclavo. Dice el 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Está hablando de Cristo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, para que pagara los pecados para la gente que estaba bajo la ley, porque no la podían cumplir, porque no tenían el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿Para qué? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Se dan cuenta? O sea,
Esto que está hablando aquí, que somos niños y todo lo demás, somos hijos de Dios, herederos del reino de Dios, ¿ya? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, como somos hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo que estuvo en Jesucristo. El mismo Espíritu Santo, no es un Espíritu Santo menor, más chico o menos o poquito del Espíritu Santo, porque nosotros decimos, llénanos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Cuando viene completo. Cuando tú vas a un lugar, no puedes mandar un brazo, una pierna. Tienes que ir completamente, ¿ya? Por lo tanto, por eso dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, por cuanto soy hijo, nacido bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. O sea, el Espíritu Santo está en nuestros corazones, ¿ya? Y dice aquí, el cual clama, Abba Padre. Y aquí quiero yo detenerme, porque muchos dicen, aquí dice papito, muchas cosas así, que sí, pueden ser traducidos así. Pero la verdad que esta palabra Abba, en arameo, era la palabra que decían los bebés. Lo primero que hablaban era decir papá. El papá, ese es papá cercano, el papá tuyo. Cuando tú conoces a tu papá y empiezas a ponerle nombre, ellos decían Abba, es papá. El papá cercano, el papá que está contigo todo el día, el cual tú dependes completamente. Y después dice Padre, ¿ya? ¿Y por qué yo explico esto? Porque ese es nuestro papá. Jesucristo, cuando hablaba de Dios Padre, decía Abba, porque hablaba en arameo. Entonces cuando decía mi Abba, mi papá, pero ese papá cercano. Entonces por eso los escribas y los fariseos se volvían locos, pero ¿cómo le puede decir a alguien que nosotros no somos capaces de nombrar? Le puede decir papá. Eso es lo que está diciendo aquí. Nuestro Espíritu Santo nos enseña que tenemos un papá muy cercano, Dios Padre, el Padre Celestial, que le dice mucho, pero es mucho más cercano que eso. Es un papá que está ahí con nosotros, amándonos, cuidándonos a través de su Espíritu, el Espíritu Santo, y enseñándonos a ser como Él. Porque eso vino a ser Jesucristo, a ser como su Padre, como su papá. ¿Se dan cuenta? Qué lindo. Así que ya no eres esclavo. No eres más esclavo, hermano mío, de Satanás. Ya no. Sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, toda la herencia de Cristo nos es entregada, completa. Eso es el Evangelio. Y ahí está tan clarito. Se dan cuenta que no somos pecadores porque somos igual a sus hijos. Y dice, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué significa Cristo? El ungido. Esa palabra es unción. Cristo el ungido. Cristo, la palabra Cristo y Mesías quiere decir ungido, ¿ya? Entonces, herederos de Dios por esta unción que tenemos igual a Cristo, porque el mismo Espíritu, como dice un poquito más arriba, nos entrega a nosotros. Entonces yo quiero leerles algo que el Señor me va... Yo antes no lo leía, sino que lo ponía en palabras y todo lo demás, pero ahora sabes que se me iban muchas cosas que el Señor me va dictando en la semana, y yo quiero leerles algo que no es corto, pero que voy a leerlo nomás. No a lo mejor voy a entrar en algunas explicaciones, pero algo que el Señor me fue diciendo cómo debo ser yo, cómo debe ser el cristiano, etcétera, etcétera. Así que lo escribí y lo voy a leer, ¿ya? Después voy a seguir predicando de la palabra como hago siempre, pero quiero mostrarle cómo el Señor habla a alguien que escucha al Señor. Esto dijo el Señor: nuestra mente trabaja de acuerdo a la importancia de nuestro propósito de vida. Esta mente, ¿ya? Y la intensidad que nosotros ponemos en ese propósito, el propósito de nuestra vida, la pone el Señor, que nos creó. Él sabe cómo funcionamos, y por eso vino a vivir con nosotros como hombre. Vino como Jesucristo, pero hombre, para enseñarnos y entregarnos en nuestras manos su victoria sobre el mal y los demonios.
En la palabra dice, vino a deshacer las obras del diablo. Así, nuestra mente trabaja al máximo de su capacidad con un propósito que nos lleva a la victoria total sobre el mal. Ese es nuestro propósito. Destruir el mal en este mundo, ¿ya? Una victoria total. Cada cristiano es parte de ese engranaje gigante. Cada uno de nosotros somos parte de un engranaje gigante sobre el mundo que interpreta como una orquesta en armonía dirigida por el Espíritu Santo, manifestando su grandeza y potestad sobre todo el mundo. Nosotros estamos completamente llenos de vida y a nuestro máximo potencial cuando caminamos en el propósito divino, escuchen esto, divino de Dios, que produce milagros, prodigios, señales para su gloria. Tenemos que ser cuidadosos cuando Dios nos entrega su herencia, que es su reino en el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que decíamos recién? Nos entrega toda su herencia, toda la herencia de Cristo. Pero es su reino, porque Cristo vino a reinar, o sea, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, esta herencia es su reino en el Espíritu Santo, porque el reino de Dios es paz, amor y justicia y rectitud en el Espíritu Santo. Ese es el reino que nos entrega, esa es la herencia que nos entrega. Y este Espíritu Santo es la persona encargada de ejecutar cada una de las maravillas de acuerdo a un plan trazado antes de la fundación del mundo, lo que hablaba Juan Eduardo, ¿se dan cuenta? Él va haciendo en nosotros un plan trazado antes de la fundación del mundo que va de la mano a lo que nosotros podemos manejar durante la transformación que el mismo Espíritu Santo hace. ¿Se dan cuenta o no? El Espíritu Santo nos va transformando y va trazando el plan que había para nosotros desde antes de la fundación del mundo, que el Señor planeó, junto con Jesucristo y el Espíritu Santo, planearon nuestra vida, ¿ya? Y Él lo va ejecutando durante nuestra transformación, va haciendo el Espíritu Santo y hace que al estar dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, somos templo de ese Espíritu Santo, sabe exactamente cuánto hemos crecido. A Él no le podemos mentir, hermano. Él sabe exactamente cómo vamos espiritualmente y cuánto poder y gloria Él puede manifestar en nosotros. ¿Se dan cuenta? Depende del crecimiento de cada uno, es cuánto se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros, sin que nos afecte nuestro crecimiento. Porque si Él se manifestara en todo su potencial en cualquier persona, quedaría la escoba en esa persona, porque no está preparada para sobrellevar ese poder, ¿ya? Entonces dice, sin que nos afecte nuestro crecimiento y también el aprendizaje que somos capaces de soportar. Porque nos va enseñando, nos va preparando para ser como Cristo, hermano mío. No es un día para otro esto, ¿ya? Pero ese es el objetivo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Es verdad que de acuerdo a Gálatas 4:1, somos herederos de todo, lo que acabo de leer, somos herederos de todo el poder del Espíritu Santo. Y glorificamos a nuestro Padre. Lo glorificamos porque ese es nuestro objetivo. Y entre paréntesis puse, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Se acuerdan? Lo que recién dije. Aunque es Señor de todo. Eso es lo importante. Ya tenemos toda la herencia. Pero una cosa es el total de nuestra herencia, o sea que somos Señor de todo, que está depositado en nuestra cuenta. Pero una cosa es el total de nuestra herencia que está depositado en nuestra cuenta y otra cosa es lo que somos capaces de manejar. No nos pueden entregar, como decía el otro día Juan Eduardo enseñando el miércoles, decía, no nos pueden pasar un F-18, creo que dijo 21, vamos en el 35, hijo, ¿ya? Vamos en el 35, el F-35 es lo máximo hoy día. No nos pueden pasar un F-35 si apenas podemos manejar un monopatín, o un triciclo, una bicicleta. No nos pueden pasar todo ese poder que es el de Dios, el poder que no tiene límites. No hay nada imposible para ustedes. Lo voy a leer un poco más abajo. ¿Se dan cuenta? Pero no nos pueden pasar todo eso, porque nos volvemos locos con ese poder. Entonces, cuando nos aprendemos a ministrar, que el Señor, eso es lo que nos enseña, dice, entonces, pero una cosa es el total de nuestra herencia que está depositada en nuestra cuenta y otra cosa es la que somos capaces de manejar. En Juan 16, 12, 15 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dice el Señor Jesucristo, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Se dan cuenta? Le dice a sus apóstoles, ¿saben qué? Yo tengo muchas cosas que enseñarles, que decir, pero no las pueden sobrellevar. ¿Por qué? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad,
Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará en ustedes, porque él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se dan cuenta? Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso que dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces, es toda la herencia de Cristo con su victoria, más todo lo que el Padre y el Hijo le van diciendo para cada uno de nosotros. Es tremendo lo que tenemos que llevar, por eso que no nos puede entregar de un viaje todo. Nos tiene que ir preparando y enseñando. Por eso muchas cosas que pedimos y oramos no son concedidas, hermanos míos, porque no estamos preparados para manejarlas. Por eso es tan importante tener una relación con Dios. Lo que yo digo todos los días, pasar en tiempo con Él. ¿Por qué? Porque Él nos da el crecimiento. Yo riego, dice la palabra, nosotros regamos, los cristianos, nosotros plantamos, nosotros regamos, pero el crecimiento lo da Él. Si tú no tienes una relación, no sacas nada con escucharme a mí si no tienes esa relación, porque nunca vas a crecer y nunca vas a poder manejar la herencia que está para cada cristiano. ¿Se dan cuenta, no? Que es importante lo que estoy diciendo. Para que entiendan por qué. Oye, pero ¿por qué no se manifiesta Dios en mí? ¿Por qué no viene a estar conmigo? Etcétera, etcétera. Porque tú no estás pasando tiempo con Él y no has crecido como para resistir todo lo que te tiene que entregar. No lo puedes sobrellevar, como le dijo a sus apóstoles, hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos nosotros? No tomamos en cuenta el Espíritu Santo. Entonces, pero queremos los poderes del Señor, queremos los talentos, los dones, todo lo que dice. Pero el don más importante, el don principal, el que produce todo esto, es el Espíritu Santo. Y no lo tomamos en cuenta. Imposible, hermano. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no lo tomamos en cuenta? Entonces no se puede. ¿Ya? Dice así. Entonces, por eso dice, estamos preparados, porque no nos conceden nuestra oración, porque no estamos preparados para manejarla. Por eso es tan importante tener una relación con Dios, porque Él nos da el crecimiento. Y la transfiguración tan necesaria para poder sobrellevarlas y manejar el inmenso poder que Dios describe en el siguiente versículo, en la siguiente palabra. Pero antes de leerle quiero recalcar esto, porque Él nos da el crecimiento y la transfiguración y la transformación tan necesaria para poder sobrellevar y manejar el inmenso poder que Dios describe en Efesios 1, del 19 al 23. Dice que el poder de Dios, la supereminente grandeza de su poder, eso es lo que recibimos nosotros. Para nosotros los que creemos, ¿se dan cuenta? La supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. La fuerza de Dios, hermano mío. No hay nada imposible, ¿cierto? Nada, no hay nada que Dios no pueda hacer. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder está en nosotros para sentarnos a su diestra en los lugares celestiales al lado de Cristo. Así dice la palabra, ¿ya? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. O sea, nos da el poder sobre todo lo que vemos. Sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. ¿De quién? Sobre todas las cosas a su iglesia, a nosotros. Su cuerpo, ¿ya? La cual es su cuerpo. La plenitud, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Se dan cuenta la herencia? Por eso tenemos que prepararnos, tenemos que pasar tiempo con Dios, tenemos que vivir en su amor, tenemos que ser obedientes y someternos absolutamente a este Señor, porque si yo me arranco con mis planes, con lo que yo creo, rompo esta armonía que tiene el Espíritu Santo con cada persona y va a ser... Es un plan total en el mundo. Entonces yo no puedo arrancarme con lo que yo quiero, que no me puedo callar más. No crean que yo pienso eso. Señor, le digo yo, ¿cuándo voy a poder hablar? Voy a poder decir todo lo que está pasando. Y Él me dice, tranquilo, te vas a hablar cuando te va a escuchar el mundo. Hay algo grande que va a hacer con nosotros. Entonces, de verdad, yo tengo que, porque me retiró de todas las cosas que yo podía hacer, sino que ya, me guardó, voy a pasar tiempo con Él, pero Él está preparando algo tremendo, señores, y acuérdense de mí, que lo dije, algo tremendo que va a hacer, no solo con nosotros, con muchas otras iglesias,
con su remanente. Y ahí nos van a escuchar. Porque Dios va a estar respaldando todo esto y Él va a venir pronto, porque así dice la palabra. ¿Ya? Entonces tenemos que esperar, tenemos que esperar. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener paciencia. Porque Él ya lo tiene pensado desde antes de la fundación del mundo y para cada uno tiene un plan que es maravilloso. Como decía Juan Eduardo, no lo hemos visto, no lo hemos oído, ni ha subido a nuestro corazón. Es algo que solamente Él sabe. Pero si somos obedientes, vamos a ser partícipes de ese tremendo plan. ¿Qué les parece? Vamos a Gálatas 3:24. Eso era lo que el Señor me dicta, ¿ya? No voy a tener siempre esto, pero ¿sabes qué? Cuando yo creo que está explicando muy bien lo que debe ser un cristiano, lo voy a decir. Así que yo sé que dije muchas cosas, así que después escúchenlo con paciencia, detengan, piensen un poco, porque ¿sabe qué? Lo que pasa ¿por qué uno no capta toda la prédica? Porque muchas veces tú escuchas algo que te impacta y te quedas ahí. Entonces yo sigo hablando y no te perdiste todo eso. Entonces la gracia es después ver tranquilo en la prédica y cada vez que te impacta algo, la paras, porque tú puedes hacerlo y se detiene y tú piensas y analizas y puedes escribir lo que... Esa es la manera de ver una prédica, ¿ya? Esto es algo general, pero después hay que hacer eso, porque si no, te has perdido más del 65%. El más extraordinario en mente para entender, entiende el 35%. Te has perdido el 65%. Por eso insisto en verlas de nuevo. Dense ese tiempo, porque quieren crecer, quieren ser parte de este tremendo plan de Dios. Esa es la manera de crecer. Pasar tiempo con Él, entender la palabra, meditarla constantemente y sobre todo aprender del Espíritu Santo. Dejarse transformar. ¿Ya? Entonces en Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Ya? O sea, la ley fue la que nos enseñó. El ayo es alguien que te enseña, alguien que te guía, que te cuida, que te enseña todo lo que tú debes saber. Entonces, eso dice que la ley ha sido nuestro ayo. Nosotros aprendimos, ¿no es cierto? Está hablando Pablo ahí, para llevarnos a Cristo. Pero para eso es la ley, para llevarnos a Cristo, ¿se dan cuenta? A fin de que fuésemos justificados por la fe, a fin de que creamos, porque Cristo está anunciado en la ley, que ese Cristo es el que nos iba a justificar por la fe, poniéndonos su Espíritu Santo, ¿ya? Y por eso, después de esto que le leí y que le expliqué, quiero leer Gálatas 3, del 1 al 5. Y aquí Pablo lo está retando a los Gálatas, así definitivamente. Y yo no los voy a retar a ustedes porque yo soy un pastor muy amoroso y quiero... El domingo pasado estuve medio enojón, me vi, yo después me veo y yo soy un buen crítico. Encontré que estaba medio subido de tono, pero de verdad es mi desesperación. Pero hoy día estoy tranquilo, tuve unas conversaciones con el Señor que me tienen así muy, muy relajado, muy tranquilo, ¿ya? Dice, Gálatas insensatos, la dice. ¿Qué os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros no obedecemos la verdad, la palabra, algo nos está fascinando más que la palabra. Y eso es una idolatría, como oraba Juan Eduardo. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros. Yo, después que ya le predicamos a Jesucristo y como crucificado, en vuestros ojos, quiero que me expliquen esto. ¿Recibiste el Espíritu Santo, porque es con mayúscula, por las obras de la ley o por el oír con fe? Respóndanme eso. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo porque leyeron la ley o porque oyeron con fe, creyeron lo que se les estaba predicando sobre Jesucristo? Después le dice, no estaba suave aquí Pablo, dice, ¿tan necios sois? ¿Te imaginas que yo los tratara así? Me hubieran apagado la tele al tiro. O sea, a mí me apagan, no tienen por qué estarme soportando. Dice, ¿tan necios sois
habiendo comenzado por el Espíritu Santo, de nuevo, mayúscula, ahora vais a acabar por la carne. O sea, cuando te dijeron, ¿sabes qué? Va a venir el Espíritu Santo sobre ti para santificar tu vida y todo, y ahora tú sigues, no, somos todos pecadores y no podemos superar el pecado. O sea, si comenzaste por el Espíritu Santo, vas a terminar en la carne diciendo estas mentiras que somos todos pecadores y el Espíritu Santo no nos transforma. En realidad eso es un cuento nomás de la Biblia. O sea, no todo es verdad. Es verdad todo, hermano, y se cumple absolutamente. Por eso él es tan severo aquí. Viendo, esto está escrito viendo lo que venía, porque la mayoría de la iglesia están predicando esto, que acaban por la carne, o sea, somos todos pecadores, eso es acabar por la carne. Dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Pregunta, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Y mira lo que dice él aquí. Si es que realmente fue en vano. Si tú padeces, hermano mío, siendo cristiano, escúchame esto, porque esta pregunta encierra algo, una verdad muy cierta. Y tú dices, pero entonces el Señor, es que esta es la voluntad de Dios, es que estoy en una prueba, y le empiezas a echar la culpa al Señor por lo que estás sufriendo. Aquí le dice, tantas cosas habéis padecido en vano. O sea, es verdad que uno padece cuando está haciendo bien las cosas, está en santificación. Pero aquí, si es que realmente fue en vano. Si tú estás en la carne, vas a padecer siempre porque eres esclavo del enemigo. Tú le das autoridad al enemigo para que te dé, y te dé, y te dé, y lo pases muy mal. Entonces, estos cristianos que son pecadores, están aquí en esta pregunta. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Porque si tú no estás haciendo las cosas, si estás viviendo en la carne, como dice un poquito más arriba, y no por el Espíritu, no estás padeciendo porque eres cristiano. Es porque sigues en la carne. Y el enemigo le das autoridad, porque el enemigo puede actuar ahora, después de Cristo, solo en la desobediencia. Por eso le dice, si es que realmente fue en vano. Está bueno eso, ¿ah? ¿Se dan cuenta cómo el Señor va rompiendo todas las mentiras que ustedes le han predicado? Aquel pues que os suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Ustedes contéstense eso, ¿ya? ¿Por las obras de la ley o por oír con fe? Cuando tú oyes con fe, ¿a quién estás escuchando? A Dios, pues estás aprendiendo a oírlo a Él. Por eso el Espíritu Santo pone la fe y tú oyes con fe, porque tienes el Espíritu Santo dentro tuyo. Vamos a 2 Corintios 1, 18 al 22. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, aquí me tomo yo, me pongo en el lugar de Pablo, modestamente, con la distancia que significa creerse Pablo, ¿ya? Pero yo digo por mí porque es alguien que predica la palabra. Silvano y Timoteo no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. ¿Cierto que eso se predica aquí? Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, siempre. Sí y así sea, eso significa el amén, ¿ya? O sea, va a ser por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo lo que hacemos, todas las promesas de Dios son en sí y amén. ¿Por medio de quién? De nosotros, dice Pablo. Para la gloria de Dios. Porque en la medida que nosotros hacemos su voluntad, el Dios es glorificado, ¿ya? Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. O sea, esta unción que ustedes ven, este poder que ustedes ven, es porque Dios lo puso en mí, dice Pablo. Y digo yo también, ¿ya? El cual también nos ha sellado. Y escuchen esto, nos sella, es un sello. ¿Saben lo que es un sello? Le ponen, porque el rey ponía un sello para decir, esto es mío. Nadie lo puede tocar. Entonces dice aquí, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, o sea, la garantía
del Espíritu en nuestros corazones. La garantía de qué? De que somos de Él, de que vamos a vivir tarde o temprano en el reino de los cielos. ¿Pero cuál? Nos ha sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Por eso que dice que nos ungió. Él nos ungió con ese Espíritu Santo porque es la garantía de que vamos a estar con Él eternamente. ¿Ya? En Efesios 1, del 3 al 14, dice lo siguiente. Con todo lo que estoy leyendo estoy corroborando lo que el Señor habló antes, lo que explicó antes. Eso estoy diciendo con la misma palabra. Entonces, antes yo ponía esta palabra y predicaba esta palabra nomás. Yo ahora les mostré cómo el Señor me habla, entonces yo voy sacando de ahí, voy buscando, porque el Señor me va diciendo tal palabra, y voy haciendo la predica. Ahora lo leo, y no lo voy a hacer siempre así, esto, depende de lo que Dios me diga, ¿ya? Lo leo y después voy dando las palabras que respaldan lo que dije, ¿ya? Lo que el Señor me dijo a mí, lo que leí yo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Están escuchando? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea mi papá, dice. Acuérdense, Abba es mi papá, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos puso ahí con Cristo, como decíamos antes, ¿ya? Según nos escogió en Él, y escuchen esto, antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerda que de ahí decíamos que fue, y Juan Eduardo también oró eso? ¿Para qué fuésemos santos y sin mancha delante de Él? ¿Se dan cuenta? O sea, la palabra tiene que cumplirse. ¿Para qué nos escogió antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, para santificarnos, para ser como Cristo, santo, sin pecado. Porque Él nos borra los pecados, no para que sigamos pecando, y la sangre nos perdone, nos limpie, nos vuelva a limpiar. No, es para que nosotros logremos la santidad que Cristo tuvo cuando vino como hombre a esta tierra. Y eso nos mostró. Es el objetivo, porque ahí funciona en todo su poder el Espíritu Santo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, santos en amor. La palabra amor es dar la vida, hermanos míos. Yo doy la vida por mi Jesús. Doy la vida por mi amor. Es una relación de amor. Si tú tienes todavía una relación lejana con el Padre Celestial que está por ahí arriba, estás equivocado. El Padre está ahí contigo. Tu papá está ahí. A través de su Espíritu Santo, pero está ahí. Y tu comunión con Él es constante. Tú puedes entrar al lugar santísimo, estar con Él todos los días. También con el Espíritu Santo, también con Jesucristo. Tú entras al lugar santísimo, al trono donde está el Padre. Entonces mi papá. Y yo entro cuando quiero, porque dice que tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Es cuando yo quiero. Porque mi papá nunca va a estar ocupado para mí. Además que es tan grande que nunca va a estar ocupado, siempre puede estar con cada uno de nosotros. Nos sobra a Dios, porque hoy día, ¿quiénes van al lugar santísimo todos los días a visitar a su papito? ¿Quién va? Yo creo que me sobran dedos. No quiero ofender a la iglesia. No, yo creo que hay más. Pero son poquitos, ¿ya? Son poquitos los que cumplen todos los días y van. Pero ¿sabes qué? Por amor, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Yo creo que soy hijo. Yo creo esto, hermanos míos, y yo me porto como un hijo. Lo amo como a mi papá. Y no créanme que me fue fácil amar a mi papá. Porque uno como que tiende a hacer el paralelo con el papá de la tierra. Y mi papá no fue espectacular, por decirlo menos. No quiero hablar mal de mi papá, pero me costó sacarme de la cabeza para poder amar a este papá y confiar absolutamente en él, porque él es otra cosa, es puro amor, es puro amor. Entonces yo en la semana le decía, Señor, yo quiero tener ese corazón tuyo, ese amor tuyo. Y él me dijo así, no le voy a decir cómo me dijo, a lo mismo que va a empezar a colurar él.
Elucubrar, no elucubrar porque suena feo. Elucubrar, que no, que a lo mejor fue esto. No, pero fue claro que fue el que me habló y me dijo, de acuerdo a tu corazón, me gusta pensar, dijo el Señor, que yo soy todo corazón. O sea, que mi corazón está unido a Él. Entonces es una relación de verdad, de amor. No estoy... Y claro, me decía mi hija, bueno, que tu relación con el Señor es tan especial, que también ellos la tienen, que cuando tú lo predicas pueden creer que tú estás loco, pero yo no estoy loco. Yo siento ese amor que no me había sentido nunca, porque lo pone Él, lo pone el Espíritu Santo. Dice que Él pone el amor de Dios en nuestro corazón, y eso es absolutamente cierto. Así que, ¿por qué? Entonces el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿saben por qué? Según el puro afecto de su voluntad, porque quiso estar con nosotros, punto. Esa era su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos hace aceptados, nos hace dignos de ser amados. Él hace todo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí hay varios que están en problema, porque dice que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. O sea, nos entrega toda su sabiduría y su inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Se acuerda? Entonces, cuando decíamos, porque el Espíritu Santo, el plan de Dios es cosas que no hemos visto, no hemos oído, ni ha subido a nuestro corazón, pero el Espíritu Santo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, todo es para reunirnos alrededor de Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Se dan cuenta? Aquí está de nuevo la herencia, toda la herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Se dan cuenta? Todo está planeado, hermanos míos. Entonces, cuando nosotros decimos, pero Señor, ¿por qué no pasa esto? Porque estás fuera de su plan. Estás haciendo tu plan. Si te metes en el plan va a ser maravilloso, porque está todo predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Se dan cuenta que no es tu voluntad cuando les digo que debemos de obedecer, que debemos someternos, que debemos tener esta relación para que nos diga a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hacerlo. Y yo les decía al principio, a mí me dan ganas de hablar cosas, pero el Señor me dice, tranquilo, no es el momento, ya va a ser el momento, te van a escuchar en ese momento. Yo sé que su plan es maravilloso. Y nunca, yo leo la Biblia para atrás, yo nunca hubiera hecho lo que Él hizo. Sus planes son absolutamente diferentes, y como decíamos, sus planes son más altos, así como el cielo es más alto que la tierra. Así son sus planes, más altos que los nuestros. ¿Ya? Así que, a fin de que seamos para el avance de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también, escuchen esto, subrayémoslo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis de nuevo sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y de nuevo, que es las arras de nuestra herencia, es la garantía de que yo soy heredero del Padre, soy hijo y heredero de su poder, y de su amor, y de todo lo que tiene. Por eso yo me encargo de recibir su amor y estar con Él, y cantarle de amor, y tener esta relación de amor. Lo demás está todo, es la herencia, hermano. Y Él la irá dando cuando Él quiera, en su plan, y lo que Él quiera, pero nunca nos falta nada, ¿me entiendes? Bueno, para que les cuento todo, los voy a aburrir, ¿ya? Entonces dice, y fuimos sellados, ¿ya? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De la promesa, ¿cuál fue la promesa? Jesucristo le dijo, va a venir la promesa del Padre, y va a venir, y los va a investir de poder, y no salgan si no está el Espíritu Santo, hasta que venga el Espíritu Santo, y ahí serán testigos, porque sin el Espíritu Santo no somos nada, por hermano, no somos cristianos, no somos nada. El que no tiene el Espíritu Santo no es cristiano. Entiendan eso.
Es necesario buscarlo y pasar tiempo con Él y tener este crecimiento y que Él nos transforme, nos transfigure para que seamos como Cristo, la esperanza de gloria del mundo. ¿Ya? Entonces somos sellados, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto está medio enredado, pero desenredémonos. Entonces es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta que el Señor te va transformando, el Espíritu Santo te va transformando, hasta que tú eres absolutamente de Él. Eso dice, la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando tú eres totalmente de Él, cuando tú estás totalmente en su voluntad, cuando tú estás haciendo todo lo que Él planeó antes de la fundación del mundo, entonces estás haciendo lo que Él esperaba y vas a pasar de aquí a la tierra al lugar santísimo como quien entra a su casa. Yo voy todos los días y entro a mi casa, al lugar santísimo. Es mi casa. Está mi papá. Es mi casa. ¿Se dan cuenta que es mi casa? Porque yo no soy un obrerito. Y no lo estoy diciendo por falta de humildad. Es la verdad. No soy un obrerito. No soy un Cristo chico. No soy, ¿qué más dicen? Obrero. Un siervo fiel. Soy hijo. Y cuando entro al lugar santísimo, entro a mi casa a conversar con mi papá cuando está ahí en el trono, mandando todo el mundo. Esos somos nosotros los cristianos. Amén, ¿no es cierto? Quería hablar de Marcos 9, pero así que lo voy a dejar para la próxima vez. Porque yo creo que aquí quedamos. Aquí quedamos. Encuentro que esto ha sido aclarar muchas cosas. Yo les sugiero que la vean de nuevo y como les dije, vayan parando y analizando lo que yo dije. Porque lo que yo dije aquí es lo que Dios me dijo, cómo debe ser un cristiano. ¿Cómo es la herencia? ¿Cuánta es la herencia? Es todo. Y es la preparación para vivir eternamente con Él. Por eso es la garantía del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo tiene garantizado que va a participar en la boda del Cordero. Y el Espíritu Santo no es la persona, o sea, viene completo, como dice, y rebosa, o sea, es para los demás. Es para dar fruto en abundancia. Y no para comerte tus frutos, sino que para entregarlos a todos. Y tener esa corona que tú después se la vas a poner a los pies a Jesucristo y al Padre y al Espíritu Santo, porque es de ella esa corona. Pero nos hace partícipes de todas sus maravillas cuando nosotros somos obedientes y queremos hacer la voluntad de Dios. Así que eso, hermanos míos, vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar para que Dios cale hondo en su corazón esta palabra y que se den el tiempo de verla de nuevo. Van a ver cómo ustedes aprenden y pueden ser de verdad unas tremendas personas y glorificar a Dios como se debe glorificar, mostrando a Jesucristo. ¿Ya? Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu amor, gracias por la bendición de ser tus hijos. Gracias por poder entender la magnitud de tu herencia, Señor. Porque no es una herencia, chica, porque es la herencia del Dios Todopoderoso, que es nuestro papá, mi papá, el papá de cada uno de ustedes. En esa cercanía, cuando ustedes aprendieron a hablar, tú decías, papá, yo le decía a mi hijo, dígame papito lindo. Eso le decía yo a mi hijo, y me decía, papito lindo, ¿ya? Esa es cercanía, ¿no es cierto? Es verdad, esa cercanía es la que nosotros tenemos con mi papito lindo. Yo le digo mi papito lindo, porque es cercano, es muy, muy cercano, muy tierno a nuestro papá. No es un Dios que está en un trono, déspota así ya, y castiguemos a este. No es así, hermanos míos. Tiene una paciencia que no tiene nadie. Por eso yo le decía ese día fue el día miércoles 8, le decía, Señor, quiero tener ese corazón tuyo. Y él me dijo, está, porque tú tienes mi corazón. Entonces, quedé muy relajado, muy tranquilo. Por eso estoy relajado y tranquilo.
Así que muchas gracias, Señor, y bendice esta palabra tuya, Señor, porque es tu palabra. Y gracias por hacerme partícipe de esta magna obra, Señor, ser un engranaje de esta magna obra que el Espíritu Santo está, ¿cierto? Cual una orquesta dirigiendo en armonía para los que quieren obedecer. Señor, que cada persona que está escuchando sea parte de este engranaje y puedan ser realmente felices viviendo en tu propósito, porque tú nos das propósito de vida, Señor. Un propósito magnífico, precioso. Muchas gracias por eso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermano.